Buenas noches, bienvenidos a este año 2025 de su formación virtual. Me presento, mi nombre es Daisy García, yo soy la instructora que los va a acompañar en la competencia transversal de aplicar prácticas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo. Es una competencia transversal pues que ven todos los programas porque pues básicamente todo el mundo va a afectar el ambiente con las actividades que realiza. Y también todos los trabajadores se pueden llegar a ver afectados en su salud o en su seguridad por las actividades que desarrollan en su trabajo. Entonces, vamos a estar pues realizando estas actividades, los voy a estar acompañando desde esta semana, desde hoy hasta el 13 de marzo. Vamos a realizar en total 4 actividades. Hoy les voy a explicar las 2 primeras que están relacionadas las dos con un mismo estudio de caso, y pues las establezco para que las entreguen el día 26 de febrero. Bueno, entonces ahorita pues les voy a mostrar en dónde van a estar ubicadas estas dos evidencias. Luego vamos a mirar un poco el material de apoyo. Y después de que les explique de qué se traten las evidencias, pues ustedes me dicen si tienen alguna duda. Luego les voy a mostrar el material de apoyo y al finalizar vuelvo y les muestro dónde están ubicadas las evidencias. La idea pues es que las conferencias se hagan los días miércoles o jueves. Eso está por definir con los instructores técnicos ya la próxima semana, porque la idea es que no nos crucemos. Yo les informo por los anuncios cuando nos volvemos a conectar. Y pues la idea también es que ustedes cumplan con su cronograma para que no se vayan a acumular de actividades. Entonces, bueno, vamos a mirar acá qué es lo que tienen que hacer. Están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, entonces, como les decía, esta semana vamos a realizar 2 evidencias que están relacionadas las mismas con un mismo estudio de caso, que es un estudio de caso muy pequeñito. Entonces nos dice la primera evidencia que es análisis de caso de situaciones que se presentan en el contexto ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. ¿Dónde vamos a ubicar esta evidencia? Nos vamos para la fase 3 de ejecución, actividad de proyecto 5, guía de aprendizaje 5, y la actividad de aprendizaje es la 220601-501, que se llama análisis de caso de situaciones que se presentan en el contexto ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. Cuando ustedes acceden a esta información, pues les va a dar información para acceder al instrumento de evaluación. Entonces nos vamos a ir para la plataforma para que lo vean un poco más claro. Yo creo que la plataforma ya se me cerró. Sí, entonces Profe, ya le la da a vi. refrescar para ver si Sí, ya se me había cerrado. bueno, entonces, 2879846. gracias. Sí, eso era lo que estaba mirando. Sí, profe. Es que como se darán cuenta, tengo Son bastantes muchas grupos fichas. asociados, sí, entonces no. Pero ahí está, profe. Sí. Bueno, entonces, dijimos que estábamos en fase 3 de Fase ejecución, ejecución. actividad de proyecto 5. Esperen, reviso la ruta. Sí, ahí está, profe. Guía de aprendizaje 5 y es la que termina en 501. 5 y 5, sí. Uh-huh. Porque es que en los diferentes cursos están diferentes lugares. Están Entonces, otra diferentes. vez,
Actividad de proyecto 5, guía de aprendizaje 5. Entonces, vamos a mirar la 501. Nos dice análisis de caso de situaciones que se presentan en el contexto ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. Como les digo, pues les puse de fecha el 25 de febrero. Ustedes saben que pueden hacer entregas fuera de tiempo, pero la idea de estas fechas es que ustedes mantengan como pues un cronograma para que no se vayan a dejar acumular de actividades, ¿no? Ujú. Entonces, aquí pues está el instrumento de evaluación que les dice pues qué es lo que se les va a evaluar y ya les muestro entonces cuál es el análisis de caso. Pues, vamos a descargar la guía de aprendizaje. Bueno, como es bien larga, yo le pongo ambiental. Aquí está. Entonces, aquí en la página tiene las páginas. Espérenme un momentico. Listo. Aquí está el análisis de caso. Ujú. Entonces, tienen que leer el caso. Nos dice que en la empresa Vestidos y Costuras, los operarios que trabajan en las máquinas bordadoras deben descender al sótano donde se encuentran las máquinas que les permite realizar su labor. Algunos de ellos han tenido caídas y tropiezos en las escaleras que los conducen hacia el sótano, debido a que en este lugar se cuenta con poca luz, lo que dificulta caminar de manera segura por las escaleras. Esta situación fue expuesta al encargado de seguridad y salud en el trabajo de la empresa hace días, aunque a la fecha no se ha atendido la situación. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Con este caso que es pequeñito, van a decir cuáles son esas condiciones de seguridad, pues que pueden llegar a causar accidentes, los tipos de peligros y las condiciones de seguridad por actividad económica. Entonces, aquí nos dice vestidos y costuras. ¿Qué otras condiciones de seguridad se pueden llegar a presentar en esta actividad económica? Tengan en cuenta pues que se manipulan máquinas, se hacen cortes de tela, entonces vamos a ampliar mucho más la información. A eso hace referencia esta primera parte. La segunda parte de esta primera evidencia es hacer una matriz de identificación de peligros. Entonces vamos a hacer la matriz de identificación de peligros. Espérense, las muestro aquí en la presentación, que es un poquito más, se ve más bonito. Y más clara. Ujú. Entonces está el caso, proceso. Entonces, ay Dios mío, esperen un momentico que... ya. Proceso. ¿Qué proceso se hace? Entonces ahí ustedes dicen si es, por ejemplo, confección, actividades, corte y costura. Peligro. Entonces van a decir la clasificación de los peligros que ya ahorita les voy a explicar cuál es esa clasificación de los peligros. Por ejemplo, yo soy instructora virtual, estoy todo el día sentada frente a un computador. Proceso, entonces formación, actividad, evaluar evidencias. Peligro biomecánico por estar en una misma posición durante mucho tiempo. ¿Qué efectos puede tener eso en mi salud? ¿Qué efectos puede tener eso de estar sentada todo el día frente a un Dañar la computador? columna, afectarse también la vista porque todo el día está pegada frente a Ujú. un computador.
Bueno, pero no, estamos hablando solamente de la postura, ¿no? La Hablamos del postura, entonces peligro sí, solo sería la biomecánico. columna. Ok, Y aquí es sería, importante que lo tengas en cuenta porque cuando hacemos esta matriz vamos a ser muy específicos, ok, ¿sí? Entonces, como hablamos del peligro biomecánico, entonces nos vamos a hacer referencia a que yo estoy sentada todo el día y eso ok. puede afectar mi columna o me puedo volver gordita, muy Sí, gordita, porque por el pues voy a sedentarismo. estar muy sedentaria, exactamente. Entonces, ustedes me pueden proponer para ese peligro, que es un ejemplo diferente a lo que ustedes van a tener en su caso, controlen la fuente en el medio y en el trabajador. En la fuente que es lo que está generando que yo permanezca tanto tiempo sentada. Entonces, ¿qué se puede hacer? Que, por ejemplo, no todos los días tenga que ser instructora virtual, sino que unos días sea presencial. Entonces, eso hace que no todos los días esté sentada frente al computador. ¿Mm? En el medio, ¿qué es el medio? Pues alrededor. Entonces, ¿qué me pueden cambiar? Por ejemplo, la silla, ¿cierto? Mejorar la silla para que, No le pues afecte aunque la es, columna. en que esté sentada, pues no me vaya a afectar la columna, ¿cierto? Y en el trabajador, ¿qué se puede hacer? ¿Qué me pueden proponer a mí para que no me enferme? Pausas activas. Exactamente. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Así como les estoy explicando con mi trabajo, entonces ustedes van a tener en cuenta este caso y se van a enmarcar en, bueno, en una empresa donde hacen costuras, una empresa de confección. Además de lo que dice aquí, ¿qué otros peligros se pueden enmarcar, sí? Porque ellos van a estar mucho tiempo sentados cosiendo, de pronto la iluminación les puede afectar, el ruido de las máquinas de coser les puede afectar, se pueden cortar cuando están manipulando Sí. la tela. Entonces, a eso es que ustedes se van a basar y van a decir proceso. Entonces, por ejemplo, el proceso es la confección. Actividades, manipular la máquina de coser. Peligro. Entonces puede ser, por ejemplo, un peligro mecánico por la manipulación de la máquina de coser. Efectos. Entonces, por ejemplo, se pueden chuzar los dedos con la máquina. ¿Qué se puede hacer en la fuente? Pues en la fuente es difícil en ese ejemplo, porque pues, ¿qué puedo hacer si la máquina utiliza una aguja? Ahí no se puede hacer nada. Ujú. En el medio, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, dotar de una buena iluminación, pues para que el trabajador vea bien qué está haciendo, ¿cierto? Y en el trabajador capacitarlo, pues para que no vaya a ir a meter los dedos y no se vaya a picar. Ujú. Bueno, entonces, ¿qué es lo que les estoy diciendo en este caso? Que no se basen solamente en este poquitico que dice acá, porque si no les va a salir prácticamente un solo peligro, sino que piensen en la empresa, que piensen en todos los peligros que se pueden llegar a generar en una empresa de confecciones. Expandir un poco. Exactamente, sí. Por eso nos habla de la empresa. Ustedes se van a imaginar todo lo que se hace en esa empresa. Ujú. Bueno, ¿cuántos peligros? Pues por lo menos tres, que analicen por lo menos tres peligros dentro de esa empresa. Listo. Bueno, ¿qué tiene que tener esta primera evidencia? El título, pues que es el que está acá. El La portada. desarrollo y el análisis, sí, señora. Entonces, el desarrollo, el primero es esta parte. Ay, identificar las condiciones de seguridad y peligros, o sea, dentro del caso, qué es lo que está mal, ¿cierto? Y decir qué otros peligros se pueden presentar en ese tipo de empresa. Y el segundo punto es elaborar la matriz de identificación de peligros. Esa es la Profe, primera evidencia. ok, me disculpa y le pregunto una cosa. Devuelvas a la otra parte, donde usted estaba mostrando la primera lista. Ahí dice que en la parte A, identificación de condiciones de seguridad y peligros. Ujú. ¿Se añaden otros diferentes o se puede colocar los mismos que están dentro de la matriz? Porque estamos hablando de peligros, en este caso de la actividad de esa empresa.
Entonces Se serían pueden poner los diferentes. mismos, ¿no? Se pueden Ok. poner los mismos, ¿sí? Solo que la primera parte es como más extenso, por decirlo así, donde se amplía un poco más la información y en la matriz es algo más corto. Exactamente. Algo así. Entonces, en la primera parte es básicamente ustedes describen como la actividad económica. Entonces, digamos, en una empresa de confección se pueden presentar diferentes situaciones de seguridad como tales y tales y tales, ¿sí? Listo. Entonces, Ujú. hay como narrado, ¿cierto? Sí. Si, por ejemplo, encuentran información de estadísticas de qué tipo de accidentes y enfermedades se producen, esa información está muy bien. ¿M? Ok. Listo. Mientras que en la matriz es centrarme en un peligro. Entonces, digamos, tengo un peligro físico por ruido, ¿sí? Las máquinas hacen mucho ruido. ¿Qué puedo Ujú. hacer para mitigar ese ruido y que no enferme al trabajador? O sea, Listo. la, en la matriz es centrarme más en los peligros y qué se puede hacer para mitigarlos. Ok, perfecto, profe. Ya quedó ¿Listo? claro. Ujú. Eso. Entonces, esta es la primera evidencia. La Listo. segunda evidencia, pues es realmente muy sencillita, o sea, muy pequeña, por decirlo así, y también se basa en el mismo estudio de caso. Entonces, la segunda evidencia, o sea, es un documento diferente, aunque vamos a seguir basándonos en el mismo estudio de caso, vamos a hacer otro documento y se sube en otro espacio diferente. Se llama Diagrama de Ishikawa o espina de pescado sobre las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales. También la vamos a encontrar en la actividad de proyecto 5, guía 5, actividad de aprendizaje 220601-501, actividad de aprendizaje 2. También le puse la misma fecha para el 25. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí van a tener un anexo donde les dice cómo se desarrolla un diagrama de Ishikawa o un diagrama de espina de pescado. Ese diagrama también es conocido como el diagrama causa-efecto y aquí sí nos vamos a centrar es en la información que nos da el estudio de caso. Entonces aquí básicamente, aquí ya tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Algunos de ellos han tenido caídas, o sea, no es que de pronto se caen, es que ya O se sea, han ya se caído. cayeron. Ujú. Exactamente. Y resulta que en seguridad y salud en el trabajo nosotros tenemos que investigar los accidentes. Cuando hay incidentes, o sea, un casi accidente, que es en este caso los tropiezos, o un accidente, que es cuando ya se produce la caída, en este caso tenemos que investigar qué es lo que está generando que se produzcan esos accidentes para poder establecer medidas de control. Entonces, en el diagrama causa-efecto, básicamente, vamos a poner aquí el problema. Entonces, ¿cuál es el problema? La caída de los trabajadores. Tropiezos y caídas. Ok. Y entonces se van a desplegar unas ramitas, unas ramificaciones que son pues las espinas del pescado, que nos dice medio ambiente, mano de obra, maquinaria, métodos, medición y materia prima. En este caso, ustedes van a identificar qué es lo que está mal en cada uno de estos aspectos para que se genere la caída y los tropiezos de los trabajadores. Si ustedes consideran que alguna de esta espina, pues no, digamos la de medición, no aplica, pues no la incluyen. Incluyan las que ustedes consideren o si quieren incluir otras, pues también lo pueden hacer. ¿Mm? Ok. Por ejemplo, en medio ambiente, nos dice el caso que hay escasez de iluminación. Entonces, ese puede ser un problema, ¿cierto? Y ustedes Sí. identifican, ustedes, digamos que leen y leen ese pedacito muchas veces para identificar todos los problemas que hay para que se estén generando las caídas de los trabajadores. Bueno, Listo, profe. y ya, como les digo, pues esto es muy sencillo y solamente van a tener en cuenta ahí sí lo que nos está diciendo el caso. Bueno,
Y otra Listo. vez, aunque las dos evidencias tienen que ver con este caso, pues la diferencia es que se suben en diferentes espacios. No es Sí. que lo vayan a hacer todo en un solo documento y me la suban en un solo lado porque pues hay dos espacios destinados para eso. Claro, profe. El diagrama es la actividad 2 y el estudio de caso, que en este caso es con la matriz, sería la actividad 1. Ahí están Muy seguidas bien. las dos. Sí, señorita, así es. Listo. Entonces, hasta ahí claro de qué es lo que tienen que desarrollar, ¿cierto? Sí, profe, muy importante. Hay algo que le quería preguntar, profe, pues de acuerdo a que ya usted está grabando la sesión y todo eso, usted Señora. nos va a compartir lo que es la grabación y también esta presentación en PDF. Sí, yo Ah, les paso la presentación como un anexo al resumen. perfecto, profe. Sí, como Mm, para saber lo de más que todo del diagrama, pues tener en cuenta los pasitos que usted nos está dando y pues obviamente para las personas que no están conectadas. sí, sí, yo mañana les pongo en los anuncios ya el link de la La grabación. grabación. Sí. Perfecto, profe. Ujú. Alguien me estaba levantando la manito. Sí, yo, profe, buenas noches para Buenas todos. noches. Profe, sí, o sea, para complementar lo que dijo la compañera Julián, lo que pasa es que yo ingresé un poquito tarde, entonces no pude como mirar bien la explicación del primer punto, de la primera Sí, actividad, entonces, para que si por favor vas a seguir la grabación, entonces, bueno, voy a estar al pendiente para poder explicarme bien qué tengo que explicar. Gracias. listo. Bueno, Hay una persona que tiene activo el micrófono y está hablando por fuera sí, para que lo ya, desactive si no va a hablar. Ujú. listo. Bueno, entonces ahorita vamos a hablar un poco sobre el tema y al finalizar vuelvo y les muestro pues dónde encuentran las evidencias y el material de formación. Entonces, el material de formación también que pueden tener en cuenta es el de Fundamentos de Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo y el de Legislación en Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo. Me voy a ir para la plataforma para que lo podamos desplegar mejor. Entonces, ahí apagué la cámara para ver si rinde un poquito más el internet. Entonces, aquí el material de formación. Encuentran dos materiales de formación, Fundamentos de Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo y Legislación en Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo. Para estas dos primeras evidencias, pues el material de apoyo más importante es este, el de Fundamentos de Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo. Vamos aquí pues a acceder y aquí van a encontrar pues mucha más información aparte de lo que yo les voy a mostrar ahorita en la presentación. Está Seguridad y Salud en el Trabajo. Pues la idea es que ustedes ingresen a todo ese material de apoyo y le peguen una leidita. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a mirar algunos conceptos de ambiente y seguridad y salud en el trabajo. Bueno, como les digo, pues esta competencia vamos a hablar de dos temas, que es la parte ambiental y la parte de seguridad y salud en el trabajo. En la parte ambiental, pues básicamente es tener en cuenta que todas las actividades que nosotros realizamos van a tener un efecto
en el ambiente y pues la idea es ser un poco conscientes sobre esas actividades y qué se puede hacer para disminuir los efectos. Entonces, en las siguientes evidencias, pues vamos a hablar un poquito más sobre el tema ambiental. Bueno, vamos a tener aquí dos conceptos. Entonces, básicamente está el concepto de aspecto ambiental y el de impacto ambiental. Entonces nos dice que el aspecto ambiental son todos los elementos de las actividades, productos o servicios de una organización que pueden interactuar el ambiente. También podemos decir que está relacionado con todo lo que usamos, hacemos o generamos y puede afectar de manera positiva o negativa el medio ambiente. Y el otro concepto es el de impacto ambiental, que nos dice que es cualquier cambio en el ambiente, ya sea adverso o benéfico, como resultado parcial o total de las actividades, productos o servicios de una organización. Entonces, vemos acá que el aspecto ambiental es la causa y el impacto ambiental es el efecto. Entonces, por ejemplo, esta empresa genera emisiones que, por ejemplo, cocinan. Entonces, al cocinar utilizan combustible y se generan estos humos, estas emisiones. Y el vehículo también genera unas emisiones porque también hace combustión. Y estas emisiones se van a quedar en el aire y van a generar un efecto que es el impacto ambiental. En este caso es un impacto negativo que puede estar asociado con las enfermedades respiratorias y la contaminación del aire. Esto básicamente para que lo tenemos en cuenta, pues que todas las actividades que se realizan en una empresa van a generar unos impactos ambientales. Y estos impactos ambientales se van a tener en cuenta para establecer las medidas de control necesarias. Entonces, por ejemplo, si la empresa genera emisiones, que son todos esos contaminantes que llegan al aire, pues se va a producir contaminación del aire. Si la empresa consume agua y energía, se va a generar agotamiento de los recursos. Y si la empresa genera vertimientos, que son todos esos contaminantes que llegan al agua, por ejemplo, cuando yo lavo la loza, genero vertimientos, eh, pues mandándole al agua restos de comida, restos de grasas y aceites, restos de detergentes, esos se llaman vertimientos, y esos vertimientos van a generar un impacto ambiental que es la contaminación del agua. Entonces, esto se debe hacer en todas las empresas para saber cómo afecta al ambiente y poder establecer las medidas de control necesarias. Como les digo, pues esta información la vamos a tener más en cuenta la próxima semana para la siguiente evidencia. Bueno, entonces las evidencias que tienen que hacer esta semana pues se van a basar un poco más en lo que es la seguridad y salud en el trabajo. Seguridad y salud en el trabajo, ¿qué es? Es la disciplina que estudia la prevención de lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo em, para proteger y promover la salud de los trabajadores. Entonces, esta es una disciplina que realmente no es nueva, pero aquí en Colombia ha tenido o ha cogido mucha fuerza a partir de la década de los 90, donde se creó muchísima normatividad para que las empresas cumplan con esta tarea, pues de proteger a sus trabajadores y que no se me vayan a enfermar los trabajadores ni se vayan a accidentar. Entonces vamos a mirar algunos conceptos a tener en cuenta frente a este tema. El primer concepto que tenemos es el concepto de incidente de trabajo. El incidente de trabajo es un suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo potencial de ser accidente en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad o pérdida en los procesos. El accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o la muerte. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que el incidente de trabajo es un casi accidente, como lo dice en el estudio de caso que ustedes van a trabajar esta semana. Por ejemplo, un tropiezo es un incidente, pero ya una caída es un accidente. ¿Por qué? Porque ya se genera daño en el trabajador. En ambos casos, aunque el incidente no genera daño en el trabajador, es muy importante tener en cuenta que lo está generando.
¿Por qué? Porque así como hubo un tropiezo, pues la próxima vez puede haber una caída, entonces hay que establecer medidas de control para que no se vuelva algo más grave. Hay otro concepto importante a tener en cuenta y es el de acto y condición insegura. Entonces, los actos y las condiciones inseguras son las circunstancias que se presentan justamente antes de que se genere el accidente o el incidente. Por lo general son observables o se hacen sentir. Entonces, en este caso, los actos inseguros también son conocidos como actos subestándar y son las acciones o omisiones cometidas por las personas que posibilitan que se produzcan los accidentes. Aquí tenemos, por ejemplo, una persona que está fumando en un área donde hay material combustible. Está este conductor que va manejando y chateando al mismo tiempo. O está esta persona que está subida en una escalera sin un punto de apoyo. Esos actos inseguros que son pues las acciones que cometen las personas y que pueden llegar a generar accidentes se pueden producir por dos razones. Una es el desconocimiento, es decir, no sabían que eso no se podía hacer, por lo cual es muy importante que las empresas siempre tengan unos programas de capacitación. Y la segunda razón es porque el trabajador tiene exceso de confianza en lo que hace y pues no cree que se vaya a accidentar. Por ejemplo, el conductor puede que lleve mucho tiempo manejando, siente que lo hace muy bien, y entonces por eso considera que puede chatear al mismo tiempo y que no le va a pasar nada. La mayoría de los accidentes de trabajo se producen, en este caso, por exceso de confianza de los trabajadores. Bueno, las condiciones inseguras son las situaciones que se presentan en el trabajo y se caracterizan por la presencia de riesgos no controlados, como por ejemplo un piso resbaloso o condiciones de orden y aseo. O sea, estas ya no dependen del trabajador, sino como tal de la empresa. El otro concepto que tenemos es la enfermedad laboral. Entonces, una enfermedad laboral es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral. Este concepto incluyó algo muy importante a partir del 2012 y es que también o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, por ejemplo, que el trabajador es un constructor, entonces puede tener una enfermedad laboral, por ejemplo, una enfermedad osteomuscular por el levantamiento manual de cargas que hace todo el tiempo. Eso es un riesgo inherente a la actividad que realiza, ¿sí? Pero también se puede enfermar por el medio en el que se ha visto obligado a trabajar. Supongamos que esta persona trabaja todo el tiempo en un laboratorio de química. Él no es analista ni es químico, pero trabaja en esa empresa haciendo los arreglos locativos. Puede que esas sustancias los afecten, no directamente porque esté directamente ligado a lo que él hace, sino porque él está expuesto a esos peligros por el lugar donde está obligado a trabajar. Y esto es importante porque antes muchas veces las ARL no contemplaban esas enfermedades laborales porque no estaban directamente ligadas a lo que el trabajador hacía. Bueno, otro concepto muy importante que tenemos que tener en cuenta es el concepto de peligro. Aquí pues sí vamos a tener muy en cuenta el concepto y la clasificación para poder realizar la evidencia de la matriz de peligros. Entonces, el peligro es una fuente, situación o acto que puede afectar negativamente a la salud de los trabajadores, los equipos de trabajo o las instalaciones de la empresa. Un ejemplo de un peligro es un cable en mal estado, un piso liso, defectos en la fabricación de una máquina o la presencia de gases y vapores. Todas esas condiciones que puedan llegar a causar accidente o enfermedad se consideran peligros.
Bueno, de acuerdo a la Guía Técnica 45 de 2012, una guía del ICONTEC para clasificar los peligros, entonces nos dice que los peligros se clasifican en dos grupos, los peligros higiénicos y los peligros de seguridad. Entonces, los peligros higiénicos está el peligro biológico, el peligro químico, físico, el biomecánico y el psicosocial. Estos producen enfermedades. Y los peligros que generan accidentes son el peligro mecánico, eléctrico, locativo y tecnológico. Esta clasificación es la que van a tener en cuenta para incluirla en su matriz de identificación de peligros. Bueno, ¿qué es un peligro biológico? El peligro biológico es aquel que se da por la exposición a agentes que tienen vida, como por ejemplo un virus, una bacteria, un hongo, por medio de picaduras, mordeduras o contacto con fluidos o excrementos. El peligro biológico se transmite por la piel, por las mucosas, por el sistema digestivo respiratorio y puede generar enfermedades laborales. Hay algunos sectores laborales donde se presenta más el peligro biológico, como lo es, por ejemplo, los trabajadores, los agricultores, los trabajadores del sector salud, los trabajadores de servicios generales o aseo, o por ejemplo quienes trabajan con animales o son veterinarios. Sin embargo, el peligro biológico no es exclusivo de estos sectores económicos. Básicamente cualquier persona que tenga contacto con algo que tenga vida puede estar expuesto a un peligro biológico. O sea, el solo hecho de tener compañeros de trabajo pues ya me puede llegar a exponer a un peligro biológico. Por eso, durante la pandemia, pues del COVID, había un peligro biológico y por eso pues no podíamos ir a trabajar, a juntarnos con otras personas porque teníamos mayor riesgo. Entonces recuerden, el peligro biológico es por agentes vivos que pueden llegar a causar enfermedad. El peligro químico, entonces, es por contacto con sustancias químicas, como por ejemplo los polvos, las fibras, los líquidos, los gases y vapores, los humos metálicos y no metálicos, el material particulado que pueden ingresar a nuestro cuerpo por las vías respiratorias y por la piel, y por eso es fundamental el uso de elementos de protección personal. Entonces, también algunos sectores económicos donde se presenta más el peligro químico, por ejemplo, para pues, los analistas de laboratorio, para los químicos, para el personal de aseo o servicios generales que manejan muchas sustancias diferentes, para los agricultores que utilizan pues agroquímicos, entonces ellos tienen gran exposición. Sin embargo, tampoco es un peligro exclusivo de ellos. Por ejemplo, una persona que trabaja en la calle puede estar expuesta a peligro químico. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Díganme algo, así sea que no saben, porque no sé si estoy conectada. ¿Me están Profe, sí, escuchando? Sí, bueno. todo, profe, tranquila. De pronto por los gases y vapores, pues por los carros y todo eso, la contaminación. Sí, muy bien. Entonces, ese es un ejemplo. Entonces, digamos que, no sé, vendo tarjetas de Movistar, sí, la SIM card. Entonces ahí podríamos decir, no, pero este pues vende una SIM card que va a estar expuesto a peligro químico. Pues sí, porque resulta que las vende en la calle y en la calle hay mucho humo de los carros, mucha contaminación y eso es un peligro químico. Puede llegar a enfermar a esa persona. Bueno, entonces es para hacer la aclaración que los peligros no es que sean exclusivos de unas labores. Se pueden presentar más en algunas labores, pero no son exclusivos. Bueno, Bueno, está el profe. peligro físico. Entonces, el peligro físico es por contacto con diferentes formas de energía. Por ejemplo, el ruido. Básicamente al ruido, cualquier trabajador puede estar expuesto.
porque el ruido es muy fácil de generar. Pero pues hay algunas empresas que generan más ruido, por ejemplo, las empresas industriales que tienen máquinas, pues cualquier cosa que tiene motor va a generar mucho ruido. ¿Qué enfermedades puede generar el ruido? Puede llegar a generar estrés o hipoacusia, que es pues la sordera. Está la iluminación por exceso o por deficiencia. Si tengo exceso de luz o tengo deficiencia de luz, puedo llegar a tener deficiencia visual. Está la vibración, entonces la vibración pues la generan básicamente los motores de las máquinas. La vibración puede llegar a generar enfermedades osteomusculares. Por ejemplo, en esta imagen vemos que este señor maneja un taladro que hace vibrar todo su cuerpo, principalmente sus manos, y puede llegar a tener daño en sus articulaciones. Puede también generar enfermedades circulatorias o enfermedades de tipo nervioso. Las temperaturas extremas, entonces por calor o frío, pues también pueden llegar a generar enfermedades. La presión atmosférica es la fuerza que ejerce el aire sobre nuestro cuerpo y que puede llegar a generar pues diferentes tipos de enfermedades en trabajadores principalmente como los mineros o como los auxiliares de vuelo, los pilotos o los conductores intermunicipales. Y finalmente tenemos dentro de los peligros físicos las radiaciones ionizantes y no ionizantes. Entonces, dentro de las radiaciones ionizantes tenemos los rayos X, gamma, beta y alfa. Esta radiación pues es muy peligrosa, se sabe que produce cáncer, pero pues son rayos que se utilizan mucho en, en el área de la salud. ¿Sí? Cumplen una función muy importante y por eso pues se siguen utilizando. Y las radiaciones no ionizantes, pues son todas las otros tipos de radiaciones a las que estamos expuestos, como los rayos láser, los rayos ultravioleta, la radiación infrarroja, los rayos que generan, la radiación que generan los celulares, el internet. Entonces, esta es menos peligrosa. Hay pocos estudios sobre los efectos que tienen las radiaciones no ionizantes sobre nuestro cuerpo, pero se sabe que pueden llegar a afectar nuestros ciclos circadianos o ciclos del sueño. Por eso, pues nos recomiendan que, por ejemplo, por la noche no durmamos cerca al celular y evitemos pues tener muchas cosas conectadas porque eso sigue generando radiación y puede pues afectar nuestra salud. Sí, es cierto, profe. Bueno. Está el peligro psicosocial. Entonces, el peligro psicosocial es aquel peligro que puede llegar a generar estrés en el trabajador. Es un peligro que es bastante, digamos que tiene muchas variaciones porque hay cosas que pueden estresar a una persona y a otra no. Pero hay unas cosas que están reconocidas dentro del trabajo que se sabe que pueden llegar a generar estrés en el trabajador. Estas son la gestión organizacional, el estilo de mando, el pago o el tipo de contratación. Las características de la organización, por ejemplo, la comunicación o la tecnología. Cuando hablamos de comunicación, pues que, por ejemplo, a usted no le expliquen claramente qué es lo que tiene que hacer en el trabajo, usted se puede sentir confundido y puede llegar a estresarse por esa razón. O la tecnología, que usted no cuente con los medios para realizar su labor y eso lo atrase y pues también puede llegar a causarle estrés. Las características de grupo social, pues digamos que a veces no nos adaptamos muy bien a nuestros compañeros de trabajo y eso puede llegar a generarme estrés. Las condiciones de la tarea, carga mental, demandas emocionales, carga mental, por ejemplo, las personas que trabajan pues con dinero pueden llegar a tener una carga mental muy alta, pues porque no se pueden equivocar, porque si se llegan a equivocar van a tener consecuencias muy graves. O, por ejemplo, un médico.
¿sí? Un médico pues también tiene gran carga mental en lo que hace, porque, por ejemplo, si está operando no se puede equivocar, porque donde se equivoque pues va a tener consecuencias muy graves. Las demandas emocionales, pues hay trabajos que tienen muchas demandas emocionales, por ejemplo, los psicólogos, los trabajadores sociales que todo el tiempo están escuchando como los problemas de otras personas. También, por ejemplo, en el sector salud, que pues se muere constantemente la gente, eso puede traer muchas demandas emocionales y puede llegar a afectar psicológicamente a los trabajadores. Y la última variable del peligro psicosocial es la jornada de trabajo. Entonces hay jornadas de trabajo, por ejemplo, nocturnas, que pueden llegar a afectar al trabajador en su vida social, familiar y también puede llegar a traer efectos físicos, porque pues no se va a alimentar igual, no va a dormir igual. Entonces, estas son las variables que pueden llegar a afectar al trabajador y que pueden llegar a causarle estrés. La idea, pues, es que las empresas identifiquen todo esto que puede llegar a afectar de manera psicológica al trabajador y establecer medidas de control. Bueno, por último, dentro de los peligros higiénicos tenemos los peligros biomecánicos. El peligro biomecánico hace referencia al uso de nuestros músculos y nuestros huesos. Esto puede llegar a afectar pues nuestra salud y generar enfermedades osteomusculares como por ejemplo síndrome del túnel carpiano, escoliosis, bueno, diversas enfermedades que se pueden causar a causa de esto. Em, Dentro de los peligros biomecánicos tenemos unas variaciones, entonces dentro de ellos están las posturas antigravitacionales, que es cuando mantenemos nuestro cuerpo en contra de la gravedad. Por ejemplo, esta persona que tiene que hacer levantamiento de sus brazos constantemente, pues puede llegar a afectar sus hombros, su espalda. Están las posturas forzadas, entonces cuando hay que hacer hiperflexiones o hiperextensiones, aquí este señor está haciendo una hiperflexión, también puede llegar a causar daños en su cuerpo. Están las posturas mantenidas, que es cuando una persona mantiene en una misma posición, pues más del 75% de su jornada laboral. Está la manipulación manual de cargas, que es cuando hay que levantar cargas, levantarla, empujarla y moverla de manera manual. Dentro de la normatividad está establecido que los hombres máximo deben levantar 25 kilogramos y las mujeres máximo 12,5 kilogramos dentro de una jornada laboral para que no se vayan a causar daños. Está el esfuerzo, pues que es cualquier actividad que requiera fuerza, por ejemplo, manipular un taladro, barrer, trapear, limpiar, pues son actividades que requieren esfuerzo y que también pues es importante generar pausas activas para que los trabajadores no se enfermen. Y por último, tenemos los movimientos repetitivos, que pueden generar enfermedades como el síndrome del túnel carpiano. Dentro del peligro biomecánico es muy importante tener en cuenta que las medidas de control dependen muchísimo del trabajador. Les pongo un ejemplo. Movimientos repetitivos. Todo el día estoy trabajando en el computador y en el mouse. Y llego por la noche y cojo el celular y dele a hacer movimientos repetitivos. Pues entonces ahí no estoy haciendo nada. ¿Sí? Frente a las posturas, que trabajo todo el día sentada en una oficina frente a un computador y cuando tengo tiempo libre voy y me siento a mirar televisión. Entonces, las medidas de control para este peligro específicamente dependen muchísimo del trabajador y de los hábitos de vida que tiene, porque digamos que es muy poco lo que puede hacer la empresa frente a esto. Ya es la rutina que implementa la persona. Exactamente, sí. Otra cosa que es importante tener en cuenta en la parte de seguridad y salud en el trabajo es que hay tres actores. Un actor es el empleador, el otro es el empleado y el último es la ARL.
Entonces, cuando hay peligros, pues se tienen que establecer medidas de control. Eso por norma se establece así. Entonces, por ejemplo, la empresa, hay un peligro biomecánico que esta señora todo el tiempo está sentada. La empresa puede implementar como medida de control que se realicen las pausas activas. Entonces le dicen cada 3 horas y le mandan a un instructor para que le enseñe cómo hacerlas y demás. Pero si la trabajadora no las hace porque le da pereza y además sale de trabajar y llega a su casa a sentarse, pues digamos que la medida no es nada efectiva. Y las ARL, pues básicamente existen es para pagar en caso de que ya se presente un accidente o una enfermedad. Y eso es lo último a lo que queremos llegar. Porque cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo, siempre lo que se busca es prevenir el accidente y la enfermedad. O sea, buscar opciones para que eso no se dé. Correcto. Bueno, y entonces esos son los peligros que producen enfermedad. Ahora vamos a hablar de los peligros que producen accidente. Está el peligro eléctrico. Entonces, el peligro eléctrico se da por contacto con alta, baja tensión y estática, que puede llegar a generar electrocuciones, quemaduras y hasta la muerte, dependiendo de qué tan alta sea la tensión que se esté manejando. Está el peligro mecánico, que es por manejo de máquinas y herramientas que pueden llegar a generar cortes, atrapamientos, como lo muestra aquí la imagen. Está el peligro locativo, que es por las condiciones del lugar. Por ejemplo, condiciones de almacenamiento. Si algo está mal almacenado, pues puede llegar a caerse encima del trabajador y causar accidente. Superficies de trabajo, si una superficie de trabajo es irregular, deslizante o con diferencia de nivel, puede llegar a causar caídas en el trabajador. Condiciones de orden y aseo. Las condiciones de orden y aseo son de lo que más produce accidentes dentro del trabajo. Entonces, a veces nosotros mismos nos ponemos trampas. Por ejemplo, dejamos atravesado un cable o dejamos muchas cosas y no nos damos cuenta, nos enredamos y nos caemos con eso. Y por último, pues está la caída de objetos. Entonces, esto es el peligro locativo. El peligro público, pues es por robos, atracos, asaltos, atentados y desorden público. El peligro público, pues es muy común en establecimientos donde se maneja dinero. Entonces, por ejemplo, en un banco, en supermercados, cualquier lugar donde haya dinero, pues es muy común el peligro público. Están los accidentes de tránsito, que pues en este caso es para los trabajadores que trabajan en la calle, los puede atropellar un carro o también para quienes conducen, ¿no? Entonces recuerden que para los accidentes de trabajo hay diferentes actores, entonces están los conductores, están los peatones. En esos casos, pues se pueden presentar accidentes de tránsito. Está el peligro tecnológico por explosiones, fugas, derrames o incendios. Está el trabajo en alturas, que es el trabajo que se realiza a más de 1,5 metros de altura. Está el trabajo en espacios confinados, que son espacios generalmente con deficiencia de oxígeno, presencia de sustancias tóxicas y espacios muy reducidos. Para que lo tengan más claro, un espacio confinado es una alcantarilla o una mina. Y por último tenemos los fenómenos naturales, como por ejemplo los sismos, las lluvias torrenciales, las granizadas, una erupción volcánica. Entonces, todo esto que puede llegar a afectar a los trabajadores. Si usted está en su trabajo y, por ejemplo, ocurre un sismo y a usted le pasa algo, pues eso se considera accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque está desarrollando su labor. Entonces, por eso se tienen en cuenta los fenómenos naturales dentro de esta clasificación de peligros. Bueno, y vamos a la última parte, que son las medidas de intervención. Entonces, dentro de las medidas de intervención tenemos la eliminación. Entonces, eliminar, pues es que se quitó el peligro, que ya no existe. Entonces, en este caso, modificamos el diseño
o implementamos algo para eliminar el peligro. El peligro de eliminación es un peligro en la fuente. Entonces, por ejemplo, este señor tiene un peligro ¿de qué tipo? ¿Biomecánico, físico o biológico? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo lo clasificarían acá? Biomecánico. Es un peligro biomecánico, muy bien, por levantamiento manual de cargas. Si él sigue haciendo esto, pues se va a enfermar de la espalda. Entonces la empresa implementa una medida de control que es ¿qué? ¿Qué le dieron? Una carretilla, ¿cierto? Una carretillita ahí para que pueda llevar esa carga. ¿Se eliminó el peligro? Sí, porque ya lo lleva más seguro. Exactamente, no más seguro, ya no lo está levantando con su espalda Ah, y ok. con sus brazos, o sea, ese peligro se eliminó. Listo. Sin embargo, esta es la medida más efectiva, eliminarlo, pero no siempre se puede eliminar el peligro. Entonces, por ejemplo, que yo tengo una empresa donde hago zapatos y pues necesito utilizar pegante, ¿sí? ¿Será que puedo eliminar el pegante dentro del proceso productivo? No, porque se necesita para pegar los zapatos. Exacto, entonces como no se puede eliminar, lo que puedo hacer es sustituirlo. En este caso, pues me Está menos consigo peligroso. uno menos peligroso, exactamente, para que afecte menos la salud del trabajador. Entonces, yo voy pensando así, eliminación, ¿se puede eliminar? ¿Sí o no? Si no se puede, pues entonces voy a mirar con qué lo sustituyo. O por ejemplo, una máquina. Tengo la empresa de confecciones, ¿sí? Y la máquina de coser hace ruido. ¿Puedo eliminar la máquina de coser? No, Pues no, porque con qué cosen, ¿cierto? sí. Esa es la Pero máquina, solo que hay que prevenir. sí se puede sustituir por una que haga menos ruido. Ujú. Controles de ingeniería. Entonces, instalar sistemas de ventilación, protección para las máquinas, enclavamiento, cerramientos acústicos. En el caso de las máquinas, entonces, supongamos que yo soy secretaria en esa en esa empresa de confecciones. Las máquinas hacen mucho ruido, ¿sí? Yo no soy quien estoy cosiendo, pero estoy expuesta a ese ruido de las máquinas. Aquí me pueden poner un control de ingeniería, que es hacerme como una cabinita para que Para yo que no esté en mi entre el ruido. oficina y no esté expuesta a ese ruido. Yo no tengo por qué estar expuesta a ese ruido. Entonces, eso es un control de ingeniería. ¿Y será en qué caso? ¿En la fuente, en el medio o en el trabajador? La fuente. No, en el medio, porque a la máquina de coser no se le está haciendo nada. Ok, sí, sí, profe. ¿Sí? Es en el medio. Me ponen una cabina alrededor para que no esté expuesta. ¿Listo? Ok, sí. Y por último, tenemos las medidas en el trabajador, que son los controles administrativos y los elementos de protección personal. Entonces, los controles administrativos es señalizar. Yo le puedo poner una señal que diga, póngase los elementos de protección personal, pero pues si usted no se los quiere poner, no sirven para nada, ¿cierto? Sí. Está la capacitación al personal. También yo puedo mandarles al capacitador, pero si no le pongo cuidado o no le hago caso, pues el Y no control no, aplico. no aplica, ¿sí? Entonces, los controles en la persona son menos efectivos que los controles en la fuente. Sin embargo, se utilizan como, pues, como apoyo a las otras medidas de control. Bueno, y por último tenemos los equipos y elementos de protección personal, pues que también son una medida que se aplica en el trabajador y que se utilizan, pues, para evitar el contacto con el peligro. Pero lo que les digo también depende mucho de qué tan juiciosa es la persona para utilizarlo. Entonces, que trabajo en un laboratorio de química o bueno, trabajo en la empresa de confecciones
y la tela bota mucha pelusa, ¿sí? Mucho material particulado que me estoy respirando. En la empresa me dan el tapabocas, pero si a mí no me gusta ponérmelo porque no puedo respirar, me lo bajo, no sirve de nada. Ujú. Entonces, por eso son las últimas, digamos que medidas que se tienen en cuenta. Siempre este es el orden en el que se deben pensar las medidas de control. Ok. Y listo. Entonces, con esta información es que ustedes van a tener en cuenta, otra vez me devuelvo a las evidencias, aquí, para la matriz de peligro. Entonces, proceso, confección, actividad, Postura. costura, peligro. Entonces, puede ser un peligro, por ejemplo, El ruido de la el- máquina. ¿cuál? Pues los efectos en este caso está el ruido de la máquina. Entonces, ese ruido de la máquina, ¿cómo lo clasificaría? ¿Como un peligro qué? Eh, Usted ahorita lo dijo, profe, la palabra, no la recuerdo. Entonces, aquí es cuando ustedes tienen que mirar juiciosamente la presentación para la clasificación de Un los peligro peligros. físico, ¿no? Muy bien, es un peligro físico. Entonces, aquí en la... Esperen que parezca una loca, sube y baje esto. Listo, entonces, peligro físico. ¿Cuáles son los efectos del ruido? Dañar los oídos. Sí, puede llegar a generar, pues ustedes ahí sí consultan como para ampliar un poquito más, ¿no? Claro. Ujú. Entonces, ¿qué puede llegar a generar el ruido? Que una hipoacusia, que con tales características, que el estrés, bueno, que tinnitus, bueno, un montón de cosas que puede generar el ruido. Esto lo consultan. Controlen la fuente. ¿Qué puedo hacer en la fuente para el ruido? Hacerle mantenimiento a la máquina de coser para que no suene tan duro o cambiarla por una que haga menos Sustituirla ruido. por la que haga menos ruido, porque si ¿Mm? no, igual va a seguir igual. Eso, entonces eso es un control en la fuente. En el medio, ¿qué puedo hacer? Las cabinas insonorizadoras. O en este caso también como unos tapones que pueden usar No, para... no, los tapones son en el en el trabajador. trabajador. Ujú. Ah, ok. Esa es la diferencia que tienen que hacer. ¿No? Listo, profe. Entonces, ahí ya digamos que el elemento de protección personal pues va al trabajador. Capacitarlo para que utilice bien ese elemento de protección personal para Ok, el pero entonces trabajador. la empresa igual se lo puede dar, pues como parte de sus implementos Sí, para el claro, trabajo. la empresa lo tiene que hacer. ¿Sí? Ujú. Solo Lo que va en el tiene. trabajador si se los pone o no. Sí, claro, la idea, y pues digamos que eso también es para ustedes, la idea es que si mi empresa me da elementos de protección personal, los debo utilizar, ¿sí? Porque la empresa ya cumplió dándoselos, pero si usted no Ujú. los utiliza bien, pues ¿quién va a salir afectado? Uno, pues como Usted, trabajador. ¿cierto? Entonces, si yo me daño mi oído, pues no me puedo comprar un oído nuevo. ¿Cierto? Completamente. Si me daño la columna, pues no me puedo comprar una columna nueva. Entonces ahí está la importancia del autocuidado. Bueno, entonces ya para finalizar, les recuerdo nuevamente cuáles son las evidencias que tienen que presentar. Entonces, la primera evidencia es leer este estudio de caso. Nos vamos a basar en una empresa de vestidos y costuras. Vamos a identificar cuáles son em, esas situaciones que pueden llegar a generar accidentes o enfermedades en este tipo de empresas. ¿Listo? Y la segunda parte de esa evidencia es hacer esta matriz de identificación de peligros. Me van a identificar mínimo 3 peligros. Les van a decir, por ejemplo, ahí ya hicimos uno. Entonces, por ejemplo, el peligro físico por ruido, los efectos y los controles. Y van a poner por lo menos otros 2. ¿Listo? Y esa es la primera evidencia. Sí, Y profe. la segunda evidencia, entonces, es leer el caso, este caso, y
vamos a identificar el problema. Aquí dice que el problema es que algunos trabajadores han tenido caídas y tropiezos en las escaleras que conducen hacia el sótano. Entonces, ese problema lo vamos a identificar aquí en la cabeza del pescado. Este diagrama se conoce como diagrama de espina de pescado, pues por la forma. O sea, aquí en la cabeza del pescado vamos a poner el problema que es tropiezos y caídas. Y ustedes van a mirar de acuerdo al caso qué es lo que está fallando en cada una de estas cosas. Entonces, ¿qué falló en el medio ambiente? Por ejemplo, que hay poca luz. ¿Qué faltó en la mano de obra? Que los trabajadores no están concentrados en lo que hacen. Entonces, ustedes identifican las que consideren que aplican y van a desarrollar este diagrama. Y ya, eso es lo que tienen que hacer. Recuerden que la información de esta competencia se encuentra en la guía de aprendizaje, en la actividad de proyecto 5, guía de aprendizaje 5, actividad de aprendizaje 220601-501. Ahí van a encontrar las evidencias. La fecha que le puse a esta evidencia es para el 25. ¿Que si se aceptan entregas tardías? Sí, pero pues la idea es que no se empiecen a acumular de actividades porque estamos atrasados. Este año empezamos a trabajar muy tarde, pero las actividades no les van a disminuir. O sea que ahorita ya todo el mundo les va a poner muchas tareas. La idea es que ustedes traten de mantener el cronograma para que no se empiecen a acumular de trabajo. Sí, profe. Bueno, mis queridos chicos, no sé si tienen alguna duda que yo les pueda colaborar. Recuerden también que el día lunes yo estoy conectada a las 6 de 6 a 7 de la noche. Me pueden escribir por el chat si tienen alguna duda adicional. Entonces yo les respondo. También está pues mi correo electrónico. Cualquier cosa me escriben. Y pues nos vemos la próxima semana. Yo ya organizaré con los instructores, con los otros instructores a ver qué día y a qué hora nos podemos conectar. Listo, profe. Bueno, entonces no hay dudas, ¿no? No, pues la No, verdad, señora. igual ver la grabación para Ujú. obviamente revisar pues cómo esa información y ya, profe. Listo. Mañana les subo la grabación y Ay, sí, les profe. comparto la presentación. Listo, profe. Quedamos atentos entonces. Bueno, chicos, que tengan una feliz noche y una feliz semana. Que estén muy juiciosos. Nos Igualmente usted, profe, vemos. Dios la Vale, bendiga. gracias. Bueno, que estén muy bien. Gracias. Igualmente.